Continuamos con la clase de geometría, la circunferencia y el círculo, y en este vídeo vamos a ver los ángulos en una circunferencia. Vamos a ver lo que son los ángulos centrales de una circunferencia y los arcos correspondientes a esos ángulos centrales. También vamos a ver las posiciones relativas que puede tener un ángulo respecto de una circunferencia, que están enumerados aquí. Podrían ser ángulos interiores, ángulos centrales, ángulos inscritos, ángulos semi-inscritos, exteriores y circunscritos. Primero vamos a ver el concepto de ángulo central y de arco correspondiente a ese ángulo central. En una circunferencia, si dos ángulos son iguales, sus arcos correspondientes también son iguales. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Por otro lado, los ángulos centrales de una circunferencia y sus arcos correspondientes son proporcionales. También lo vamos a ver ahora. Fijaos en este dibujo de aquí. Tenemos una circunferencia y tenemos dos radios que unen el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Entonces, si os fijáis, esto delimita un ángulo que le vamos a llamar el ángulo AOB y tiene su vértice en el centro de la circunferencia, que le llamamos en este caso O. Esto es lo que se llama un ángulo central. Es un ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Entonces, un ángulo central es un ángulo que está en la circunferencia y que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. ¿Veis? Este de aquí es un ángulo central. Y este ángulo determina en la circunferencia un arco. ¿Veis? Que va desde este punto, desde el punto A hasta el punto B. Ese es el arco que corresponde a este ángulo central. Fijaos bien que si dibujamos dos ángulos centrales en una circunferencia, por ejemplo, este ángulo central y este ángulo central, y si esos ángulos son iguales, en este caso el BOC y el AOC, que es como se llaman a los ángulos, son iguales, si estos dos ángulos son iguales, entonces los arcos correspondientes también son iguales. Por ejemplo, si este ángulo mide 30 y este ángulo mide 30, la longitud de este arco y la longitud de este arco van a ser iguales. Por eso los ángulos centrales y sus arcos correspondientes son directamente proporcionales. Quiere decir que, por ejemplo, si multiplicamos un ángulo central por 2, su arco también se va a ver multiplicado por 2. Si dividimos un ángulo central entre 2, su arco correspondiente va a estar dividido también entre 2. Y también observamos que la suma de dos ángulos centrales también es proporcional a la suma de sus arcos. En el caso de un ángulo central, por ejemplo la medida de este ángulo central siempre es la misma que la de su arco correspondiente. Miden los mismos grados. Si esto mide 30 grados, esto mide 30 grados. Ahora que ya sabemos lo que es un ángulo central, vamos a ver las posiciones relativas que puede tener un ángulo respecto de una circunferencia. Podemos hablar de un ángulo interior, de un ángulo central, que lo acabamos de ver, de un ángulo inscrito, semi-inscrito, exterior y circunscrito. Y ahora vamos a ver cada uno de estos ángulos en detalle. Empezamos por el ángulo interior. Un ángulo interior es un ángulo que tiene su vértice en un punto interior a la circunferencia. ¿Veis? Aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos el vértice del ángulo. Y este vértice está situado dentro de la circunferencia, dentro de los límites de la circunferencia. Entonces estamos hablando de un ángulo interior. Para calcular la amplitud de un ángulo interior, para hacer los cálculos, pues siempre vamos a hacerlos de esta manera. Un ángulo interior es la mitad de la suma de dos medidas, la del arco que abarcan sus lados más la del arco que abarcan sus prolongaciones. Si prolongamos los dos lados del vértice, nos va a quedar aquí otro arco. Pues para saber cuánto mide este ángulo, lo único que tenemos que hacer es sumar este arco de aquí más el arco que delimitan las prolongaciones de los lados del ángulo, y con eso ya tenemos la amplitud del ángulo interior. Tendríamos lo que mide este ángulo de aquí. Vamos ahora a ver el ángulo central. El ángulo central, que lo vimos al principio, es un ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia, como este de aquí, y sus lados siempre van a ser radios, porque siempre partimos del centro de la circunferencia. El ángulo central, como veis, es un caso particular del ángulo interior. El ángulo central es un ángulo interior también, porque
tiene el vértice dentro de la circunferencia. La medida de este ángulo es lo mismo que la medida de su arco correspondiente, que también lo vimos en la otra diapositiva. Vamos ahora a ver el ángulo inscrito. Este que veis aquí es un ángulo inscrito y es un ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos secantes, dos cuerdas. ¿Veis? Este ángulo tiene la particularidad de que su vértice está tocando a la circunferencia y esto va a hacer que los lados de este ángulo sean dos cuerdas de la circunferencia. Para saber lo que mide el ángulo inscrito, pues lo calcularemos de este modo. La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que abarcan sus lados, es decir, el arco que abarcan los lados del ángulo, fijaos que es esto. Si esto lo medimos y a lo que nos da esa medida la dividimos entre 2, eso es lo que nos va a resultar la medida de este ángulo inscrito. Vamos ahora con el ángulo semi-inscrito, que es este que veis aquí. Aquí tenemos la circunferencia y aquí tenemos un ángulo que, como veis, tiene su vértice en la circunferencia y uno de los lados es interior a la circunferencia y el otro es tangente a la circunferencia. ¿Veis? Esto sería un ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito es el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son uno secante a la circunferencia, que sería una cuerda, y el otro tangente a la circunferencia. Y el vértice del ángulo es el punto de tangencia, que sería este de aquí. Recordad que el punto de tangencia es el punto donde se cortan una recta tangente a la circunferencia con la circunferencia. Para calcular la medida de un ángulo semi-inscrito, tenemos que calcular el arco que abarcan sus lados y eso dividirlo entre 2. Sería la mitad del arco que abarcan sus lados. Vamos ahora a ver el ángulo exterior a una circunferencia y fijaos que aquí en este dibujo tenemos un ejemplo de un ángulo exterior a una circunferencia. Un ángulo exterior es el ángulo que tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia, por eso se llama ángulo exterior, y sus lados son secantes a la circunferencia. ¿Veis? Tiene el vértice fuera y los lados cortan a la circunferencia. Los dos lados tienen que cortar a la circunferencia y el vértice estaría fuera. Este sería un ángulo exterior a la circunferencia. Y vamos a ver ya el ángulo circunscrito, el último ángulo, que es este que tenemos aquí. Es un ángulo que tiene su vértice fuera de la circunferencia. Su vértice es un punto exterior a la circunferencia y sus lados son dos rectas tangentes a la circunferencia. Las dos rectas tienen que ir tocando solamente en un punto a la circunferencia. Cada recta cortaría la circunferencia en un solo punto y el vértice estaría fuera. Esto sería un ángulo circunscrito a esta circunferencia. Con esto hemos terminado este vídeo. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo sobre la circunferencia y el círculo.